Vamos a conversar porque ya estamos en contacto con un referente de infancia compartida, una agrupación que al menos visibiliza y también lucha, por supuesto, contra la obstrucción judicial sistemática en los vínculos familiares. Juan Manuel Foster, buen día y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Al revés. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, la primera pregunta que te quiero realizar, Juan Manuel, tiene que ver con una información de los últimos días atinente a que hubo otro suicidio de un padre que estaba prohibido tener la visita de su hijo. Sí, en el marco de un contexto de obstrucción y vulneración de los vínculos con los hijos, recibimos esta noticia tremenda en un montón de sentidos, y alerta sobre la complicación y la urgencia de poder abordar esta problemática, ¿no? Nosotros venimos alarmadamente contemplando, tuvimos un caso en mayo, un caso en abril, otro en mayo, y el de Florentino es ahora en junio. Solo por empezar a contar desde abril, no son noticias para nada agradables, y como te decía recién, ¿no? O sea, dan cuenta de la urgencia de esta problemática, porque no solo es tremendo el hecho del suicidio en sí, y de esa decisión, sino además por todos los efectos que eso genera. Recordemos que atrás de Florentino están sus hijos, sus hijas, es decir, nosotros siempre desde infancia tenemos la mirada puesta en el niño, en la niña, en el adolescente, y lo entendemos no solo como lo terrible de una persona adulta que se quita la vida, sino además como que por el resto de su vida ya se constituyó como huérfano ese hijo, esa hija, ¿no? Y así como fue con Florentino, con Guillermo en mayo y con Joaquín en abril. Claro, por eso te Una preguntaba alarma. esto. Te preguntaba esto porque nosotros tuvimos la oportunidad en anteriores veces de conversar con otros colegas tuyos de la agrupación que nos informaban sobre estos casos. Ahora, yo me quedo pensando que ante lo arcaico y la desidia demostrada por el orden judicial con respecto a estos temas, una vez que se enteran, vos que estás más cercano a los jueces y a todo lo que tenga que ver con lo judicial, una vez que se enteran de estos hechos fatales, ¿cuál es la disposición o la postura que adoptan los jueces que están involucrados en estos casos de obstrucción familiar? Desgraciadamente queda todo muy hermético. O sea, se hunde la figura. O sea, jamás tuvimos desde ya un acercamiento de por ahí algún contacto de alguno de los jueces que tenía a cargo estas tres causas, de mirá, me pongo en contacto porque sé que ustedes están dando notas al respecto y quiero aclarar, quiero contar, y muy por el contrario a eso, que hubiese sido lo ideal. Lo que vemos es mucho hermetismo. Sigue siendo inaccesible. No vemos un cambio que dé cuenta de determinado suceso, ¿no? Que también es preocupante. Claro, La no uno, reacción. exacto, uno asume todo esto como una abstracción totalmente irresponsable por parte de la justicia, teniendo en cuenta que estamos hablando de un orden que está muy vinculado, que está absolutamente intrínseco a lo que sucede con los fallos que determinan que se obstruyan los vínculos familiares. Cuando hablamos de vínculos familiares sabemos muy bien que ustedes como Infancia Compartida, Juan Manuel, no solo se encargan de la relación de los hijos con los padres en conflicto, sino también con lo que atañe a los demás familiares. Y te lo pregunto esto porque sabemos que sos psicólogo, Juan Manuel. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué lleva a que una persona determine suicidarse ante estos casos? Mira, justo ayer escribí algo al respecto, eh, que lo voy a tener como guía frente a esta pregunta, que es muy pertinente.
porque desde ya que siempre en una decisión así hay un montón de cuestiones puramente personales y subjetivas que dan cuenta del caso, pero tal vez se puede trazar como, bueno, cuáles son los puntos en común. Y acá yo me amparo o señalo algo que en realidad está mucho más allá de la psicología, que es algo del saber común, que es esta cuestión de que el duelo por un hijo es una operatoria que no tiene nombre. Esto tal vez, digamos, en alguna conversación ha surgido, ¿no? O sea, si se muere tu compañero o tu compañera de vida, sos viudo, sos viuda, si fallecen tus padres en temprana edad, sos huérfano, pero no hay palabra para cuando se te muere un hijo. Tal cual. El duelo por la pérdida de un hijo no tiene nombre, o sea que es un lugar, un vacío, un lugar que no tiene nombre y que da cuenta de lo difícil que es estar en ese lugar. Creo que es esta dificultad la que podríamos trazar, esta dificultad sin nombre, la que podemos trazar como punto en común. Si bien acá no hay el fallecimiento del hijo en lo real, pero sí hay esa pérdida que conlleva un montón de cuestiones, ¿no? Una pérdida que es humana, perder un vínculo te afecta la identidad. Vos te reconoces como papá de tal, y esto implica un montón de cuestiones, no solo estar luchándola en el expediente cuando se judicializa la situación, pero si vas a lo cotidiano, el ir a buscarlo al jardín, ir a buscarlo al colegio, el merendar, compartir una cena, todos esos momentos de la vida cotidiana se transforman en un vacío que es muy difícil, y la vulneración de vínculos tiene esta particularidad en donde es un duelo extraño, porque, a ver, el fallecimiento en sí de un hijo es un hecho en sí mismo, y después tenés que vértelas con ese hecho que siempre está igual. En cambio, cuando vos afrontás una situación de verte obstruido del vínculo con un hijo, una hija, es como un duelo que todos los días se reactiva. Claro. No es para empezar con una cuestión de cuál duele más o cuál duele menos, sino que cada uno tiene una complejidad especial, y la complejidad de tener que estar duelando cotidianamente ese vínculo que no está pudiendo ser con tu hijo o con tu hija, ciertamente te debe llevar a un lugar de desesperación, de angustia, sí análogo al del fallecimiento, pero que para el cual tampoco debe haber un nombre o una explicación. Y sobre eso tenés que tener en cuenta las demás dificultades de la vida cotidiana que se van sumando. Como que esa situación ya te pone en jaque, y sobre eso, por ejemplo, el caso de Guillermo del mes pasado, el segundo desencadenante, podríamos decir, fue el fallecimiento de su madre. Es decir, vos venís viendo cómo te las arreglás para lidiar con esta angustia, son las 4:15 y no puedo ir a buscar a mi hijo al colegio, y además este otro golpe, ¿no? Y bueno, fue demasiado, lo corrió de la lucha. Tal cual. Entonces, pienso que es esta cuestión de un lugar muy, muy difícil de poder tramitar, de poder simbolizar, bueno, ¿qué soy? Si no puedo ejercer mi rol de padre, de madre, ¿cuál es mi lugar entonces? Vos sabés que es muy Creo que ahí viene la interesante. dificultad. Es muy interesante lo que decís, Juan Manuel, con respecto a que no tiene nombre la muerte de un hijo. Y no solo por una cuestión de definición enciclopédica, si querés, o por la falta de la palabra en el diccionario, sino por algo mucho más grave que tiene que ver con lo conceptual, ¿no? Inclusive con lo sentimental. Sí, sí, las emociones, Claro. que es justamente lo que paradójicamente, la parte humana, es lo que paradójicamente queda por fuera de los actuales protocolos de los juzgados de familia. Ajá. Nosotros estamos empezando a construir digamos, este señalamiento de lo irónico
que el título es un juzgado de familia, con lo cual uno podría decir, bueno, si está la palabra familia que tanto representa, y inclusive tanto nos representa a nosotros como argentinos, que digamos, tenemos una fuerte cultura de lazos y de vínculos, y todavía queda el domingo y juntarse. Bueno, Sí. ahora, de todas formas, la pandemia fue un gran jaque, pero en la realidad es todo lo contrario. O sea, los juegos de familia no tienen concepción ni de familia, no tienen perspectiva de niñez, no tienen la concepción de que están trabajando con emociones humanas, no las tienen con los adultos, con lo cual, como padre, como madre, vos quedás totalmente desvalido y desprotegido, nadie te asiste en el, bueno, lo distanciamos del vínculo con su hijo porque necesitamos ejercer determinado protocolo de acción, pero lo vamos a ir acompañando, lo vamos a ir teniendo en cuenta. No, quedás totalmente excluido, quedás en calidad de resto de esa operatoria de proceso. Y lo grave es que tampoco hay un acompañamiento humano para los chicos en ese Claro. proceso. Si es desgastante y terrible para los adultos, imaginémonos con los niños que no tienen la capacidad de esto que estamos haciendo, juntarse a conversar, a pensar, a través de nuestra palabra también invitar a pensar a quienes nos escuchan. El niño todo esto lo sufre en silencio y es ahí donde nosotros ponemos el acento, ¿no? Esto no puede pasar, no puede seguir pasando. Por ejemplo, Juan Manuel, ¿en qué hacen más hincapié los jueces en estos momentos históricos, ¿no? En la posibilidad que la madre tenga ciertos privilegios por sobre el padre en cuanto a una pareja separada con hijos, teniendo muy en cuenta, por ejemplo, el esnovismo de hoy que habla tanto de los géneros, olvidándose de que los géneros son más de uno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la verdad es que están colapsados los juzgados de familia y esto está reconocido por entidades públicas y políticas. Y este colapso los hace equivocarse gravemente. El discurso de género tiene digamos, tiene pros y contras, pero creemos que le falta poder disponer de fundamentalmente una perspectiva que esté centrada en la niñez. A ver, ¿cuáles son los pros y los contras del discurso de género? Viene a cuestionarnos. Yo como psicólogo, a la pregunta la tengo siempre bienvenida. Entonces, el discurso de género viene a cuestionar fuertemente ¿qué tipo de cultura teníamos? Tal cual. ¿Estaba buena? Bueno, la verdad que había un montón y hay un montón de cosas para cambiar y reactualizar. Ahora, lo que nosotros vemos es que eso impactó en los juzgados de familia con esta doble cuestión, o sea, permitió por lo menos preguntarnos cómo estábamos haciendo las cosas, pero la parte negativa es que irrumpe con tal vez el mismo desequilibrio del cual se intentaba solucionar. O sea, el desequilibrio anterior era cuál es, y de repente la voz de la mujer no tiene un determinado lugar, ¿no? Y nos podemos imaginar una mujer que va a hacer una denuncia y que esa denuncia no es tenida en cuenta, o es, bueno, pero todo esto pasa en el marco del techo de la casa donde vive el hombre y será cuestión de él. Pero, digamos, inclinar la balanza en la misma proporción desigual para el otro lado, tampoco es solución, sobre todo en lo que tiene que ver familia y en las familias que como tal involucran una niñez. Nosotros creemos que el equilibrio es salud en la infancia. Entonces, yo creo que lo que sucede es lo siguiente. Los juzgados de familia reciben una nueva demanda. El concepto de familia cambió mucho y en muy poco tiempo. O sea, mis abuelos se casaban, toda esa generación se casaba hasta que la muerte los separe. Hoy tenemos otro modelo de familias dinámicas que están una determinada cantidad de años, se separan, se vuelven a ensamblar, ni hablar el matrimonio igualitario. Es decir, el concepto de familia está cambiando y está generando nuevas demandas para las cuales los juegos de familia no tienen respuestas. Frente a esto,
digamos, los juzgados de familia se les genera esta pregunta y muchas veces tal vez acuden a la parte, al discurso de género como para encontrar una respuesta, pero la respuesta de familia tiene que tener una perspectiva de familia. De nada sirve priorizar a uno o a otro. Ujú. Eh, entonces, lo que nosotros observamos es que el movimiento de los juzgados de familia eh, se vio como impactado por este cambio que viene generando necesariamente el discurso de género, pero no de un buen modo que favorezca a la familia. Si antes se desestimaba, ahora, frente a la denuncia, se tratan de tomar medidas que muchas veces van en contra digamos, de los vínculos en cuanto a su vulneración, porque no hay un cuidado de los vínculos durante el proceso. Si vos tenés que poner como en pausa, tenés que estudiar a ver qué pasa en los vínculos de esta familia, por más que los padres no estén conviviendo entre sí, y tenés que hacerlo porque hay una denuncia, está perfecto. El tema es qué abordaje humano tenés sobre eso. Ujú. Y frente al colapso y la gran cantidad de demanda, lo que nosotros vemos es que, bueno, se establece un corte en el vínculo del denunciado, eh, y hasta que ese vínculo, digamos, ingresa en la posibilidad de una revinculación, pasa una determinada cantidad de tiempo excesivo, pero además en ese tiempo tampoco hay un cuidado de ese vínculo que se ha suspendido. Y esto se empezó a hacer como se estableció como un modus operandi, o sea, que los juzgados de familia, nosotros decíamos, no vemos dónde está la parte de familia en los juzgados de familia, más bien parece una especie de coliseo en donde, como los juzgados han adoptado esta postura, quien erradica la denuncia primero genera cierto beneficio. Esto no es para avivar maldades, sino para denunciar que esta no es la correcta forma de trabajar, porque los niños construyen la versión de quiénes son y del mundo que los rodea a través de los vínculos. Entonces, este impacto tan sanguinario, crudo sobre los vínculos, de un día para el otro parte de tu mundo desaparece, es altamente nocivo para el sano desarrollo de los niños. Y nosotros lo que vemos ya no es una predilección, y dependiendo del juzgado tal vez más, tal vez menos, de repente si la denuncia la hace una mujer, tiene una impronta que de repente no en todos los juzgados es igual, en algunos se la prioriza más, pero vemos algo que es más preocupante, que es como un nuevo estadio de esa situación, en donde ya quedó estipulada esta cuestión de, bueno, del chivo expiatorio, o sea, se aborda a la familia desde el chivo expiatorio. Decime quién es el malo es él o el malo Claro, es ella. claro. Que es violento o que está loca. Ah, listo, entonces lo cortamos y queremos que ya solucionamos el problema. Y eso es lo que priorizan los juzgados hoy en día, inclusive más que una cuestión de género, y es lo alarmante, que en cada denuncia atrás hay el alma de un niño, el desarrollo de un niño, que todos tenemos recuerdos de nuestra infancia, que ya la infancia tiene sus dificultades, ¿no? Ujú. Estará mi mejor amigo, vuelvo a empezar las clases, estará, no estará, me llaman para jugar a la pelota, no me llaman, me pongo triste. Si a todo eso encima lo tenemos que cargar con el peso de un litigio en donde no está contenido, tenemos un problema. Nosotros vemos que lo que se prioriza es el corte de los vínculos antes que poder abordar humanamente el grupo a nivel sistémico que es la familia. Mira, ayer hablaba con una mamá que me decía, yo hace 6 meses que no puedo ver a mis niños, y lo mismo, porque él la denunció a ella por maltrato. Entonces la bandera que nosotros levantamos tiene que ver con, si esto sigue así, es una especie de jaque mate a los vínculos y a la familia como tal, o sea, Claro, claro. tienen que ser los jugadores familiares los que propicien otro tipo de escenario. Ahora, Juan Manuel, teniendo en cuenta tu apreciación y con respecto a esta posición maniqueísta de los jueces, ¿no? ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Y las demandas que no obtienen ningún tipo de respuestas. ¿Tiene que ver todo esto, por ejemplo, con
una carencia de observación intelectual del derecho, o de los abogados o de los jueces? Qué buenas preguntas. La verdad que yo te agradezco, como decía al principio, ¿no? Que no es solo la mera formalidad de un saludo, porque esto vale un montón, poder generar diálogo, poder generar preguntas y empezar a pensar en soluciones, porque si nos quedamos en la queja no hacemos nada. Creo que tiene que ver con una carencia, creo que diste con la palabra justa. No creo que sea intelectual y es grave, porque si fuese intelectual en el sentido de, no sé, a ver, no les da o no, Sí. es una complejidad, las familias de hoy en día tienen una complejidad que no las entienden. No, saben lo que hacen, es decir, saben Ajá. que están colapsados, saben que no están brindando el servicio que tienen que brindarle a las familias, a las infancias. Eh, pero digamos, tienden a mantener el status quo, ¿viste lo que es la Sí, zona de confort? te entiendo, Yo los veo muy en esa, ¿no? te entiendo. Pero no Entonces, puede haber bueno, una mixtura, Juan Manuel, de lo otro, de la falta de esa observación intelectual, que sí, está muy rayana, si querés, con la sensibilidad. creo que hay una falta de observación. eh, la palabra intelectual la pongo en signo de pregunta, porque creo que hay una falta de observación en cuanto que a los juzgados les faltan las herramientas para poder observar el caso por caso Está bien, y poder entonces empezar a brindar situaciones y soluciones según el caso por caso. te entiendo. Hay una carencia en esa observación, y nosotros la solución que empezamos a construir a partir de ahí es, bueno, démosle a los juzgados las herramientas que necesitan. Un juez no conoce lo que tiene que saber de vínculos, de construcción de identidades, de sano desarrollo. Lo tiene porque lo tiene que haber estudiado, pero no vive desde ahí, vive desde lo judicial. Entonces, necesitamos que los juzgados de familia tengan equipos interdisciplinarios que desde el primer día aborden ese núcleo familiar en conflicto, para ver justamente, para que esta carencia de observación se transforme en un plus de información, de, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Cómo vive el niño, la niña, este conflicto que se da entre padre y madre? ¿Qué tiene el niño para decir? Queremos que en minoridad y justicia escuchemos al niño, es casi un leitmotiv, y está muy bien. Nosotros decimos, bueno, empecémoslo a escuchar desde el primer día. Eh, Queremos que esta carencia de observación se podría suplir con estos equipos que abordarían Ujú. principalmente una persona que aloje, explique y acompañe al menor en el proceso para transformar esta carencia en un plus de información. Y te digo, yo ponía como un signo de pregunta la palabra intelectual, porque nosotros vemos que cuando se articula bien la parte jurídica con la parte humana, que es la que aporta de repente un psicólogo social, un psicólogo, un especialista en niños, se tracciona el expediente. Sabemos que hay mucha manipulación y que a veces no todos los profesionales trabajan con la misma ética y demás, Ujú. pero eh, desde los profesionales oficiales, no los que yo contrato para que hagan el informe que a mí más me conviene, o lo mismo de la otra parte, o sea, Ujú. profesionales objetivos que no representan ninguna de las partes, sino, si querés, al interés del niño. Creemos que esa carencia que vos señalabas se podría transformar justamente en información, que cuando esa información está sobre la mesa, le permite al juez decidir desde otro lugar. Nosotros vemos que esto pasa, pero al año de iniciado el proceso, y ya no sirve. Claro, Queremos como reordenar el proceso para que eso esté desde el principio. Creemos que eso perfecto. ya le daría otro color al proceso mismo, ¿no? Perfecto. Mira, Juan Manuel, para no seguir discutiendo con vos sobre la mixtura de intelectualidad y otras cosas que tienen que ver, que además convengo contigo, ¿eh? Hay una pluralidad de cosas que hacen que la justicia es lo que es y no otra cosa. Vamos a sintetizarlo así. Mira, yo interpondría entre los códigos civil y penal a todos, ¿eh? A todos los abogados, un libro de poesía, a ver qué pasa. El arte es algo que necesitamos Sí, también, que queremos incorporar también a nuestra lucha.
El arte rescata justamente eso humano que hoy por hoy se nos está escapando. Tal cual. Y lo mismo sucede en los Y medios de comunicación, te aclaro, por las dudas, ¿no? Nos falta el libro de poesía también. Eh, sí, es que, a ver, el ser humano es un bicho muy complejo, ¿no? Mira, retomo ahora esta cuestión intelectual. A veces lo vemos por ahí en las posturas negacionistas. Ahí sí creo que hay una especie de jaque mate a lo Ajá. intelectual, ¿no? Porque yo decía, yo siempre le doy la bienvenida a la pregunta y a veces nos encontramos con posiciones que no representan un discurso general, ¿no? Pero sí hay sujetos que interpretan un discurso en forma o fundamentalista o negacionista y es muy difícil ahí poder hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Bueno, tenemos un gran problema de violencia, de situaciones de abuso también en las familias, Ujú. y esto tiene que encontrar una solución. Bueno, también tenemos este otro problema. Hoy por hoy las familias están empezando a acudir a los juzgados de familia como para hacer un usufructo personal. Sentémonos a hablar en la misma mesa, a ver, porque a nosotros tampoco nos hace gracia que se genere ningún tipo de violencia. No queremos que encontrar una solución que arregle nuestro problema de los vínculos, pero empiece a generar... y hay personas abiertas al diálogo y gente que no. Creo que ahí sí hay una afrenta a lo intelectual en no permitirse el diálogo. De acuerdo. Y hay de eso también. Juan Manuel, la verdad que fue un placer charlar contigo y te agradezco nuevamente la deferencia de haber conversado con nosotros. Al revés, estamos siempre dispuestos. Por tercera vez vuelvo a valorar este espacio. Creemos que es por acá, por poder dialogar y generar espacios de discusión, de poder hacer crecer esta temática para visibilizarla y encontrar una solución. Así que muchísimas gracias. Cuando quieran, estamos. Te vamos a convocar, Somos en la sí. comisión. En la comisión directiva somos 11, así que siempre va a haber alguien para conversar. ¿Sabes lo que me interesa? Lo que dejaste picando en el final, ¿no? La posibilidad de involucrar al arte en todos estos temas. Y por eso quiero convocarte también para algún viernes por la noche, si estás disponible. Nosotros hacemos un Sí. programa que se llama La Silla en la Vereda. Va de 22 a medianoche y Ah, tiene que ver qué mucho con bueno. esto, ¿no? Con la poesía, con la charla, esa que se nos dan con las palabras gratuitas y demás. Compartir algo de Ya con música y el demás. nombre, sí, ya con el nombre lo dijiste todo, aparte, ¿no? La silla en la vereda que Claro. generaba justamente eso. Mirá, yo me despido con una mención al arte. Tal vez lo tenés, a Ricardo Vilca, es un artista argentino folclórico del norte No, que hace una música preciosa. te soy sincero, no. Bueno, Ricardo Vilca, entonces te paso el dato, Dale. él vio vulnerado el vínculo con su hijo, un tipo de una ternura preciosa, lo van a ver quien lo conozca y si no, quien se acerque a sus canciones, y compone una canción cuando su hijo se va con su mamá, creo que vienen acá a Capital y él se queda allá, y el tema se llama Nada Tengo. Y ahí está todo. O sea, todo lo que nosotros hemos intelectualizado acá, de las herramientas, de los juzgados, de los jueces, el tipo te lo pone en una canción y en una letra que te muestra cuánto vale un vínculo. Bueno, Así mira, que, mira Juan Manuel, el trabajo de la gente de producción, de nuestro operador técnico, musicalizador, ya tenemos el tema para compartirlo cuando terminemos de conversar contigo. impresionante. Genio. Te mando un abrazo, Juan Manuel, muchísimas gracias. A vos. Juan Chau, chau. Manuel Foster, referente de la agrupación Infancia Compartida.